En mi cumpleaños, me dieron una bofetada la novia de mi enamorado de la infancia. Le pedí que me diera una explicación. Sin embargo, él me dijo despreocupadamente que no me preocupara por eso. Cuando me fui, él se recargó contra la pared, completamente indiferente, y dijo, un buen caballo no mira atrás. Una vez que te vayas, no vuelvas nunca. Tal como él dijo, nunca volví. En mi cumpleaños número 28, me dieron una bofetada la novia de Damien. En aquel momento, estaba cortando el pastel con un grupo de viejos amigos, llevando una corona de papel en la cabeza. Un círculo de amigos me rodeó, cantando el himno de cumpleaños con sonrisas en sus caras. Bajé la cabeza y hice un deseo en secreto. Cuando volví a levantar la vista, Damien estaba de pie delante de mí. Bajo la luz, sus facciones tridimensionales se iluminaban y oscurecían alternativamente, y sus pupilas como obsidiana se reflejaban de un color dorado claro. Ya tenía una apariencia encantadora que llamaba mucho la atención, y cuando sonreía, no lo hacía correctamente. Cuando fruncía las cejas, había un toque de salvajismo en su mirada. Él me tiró una caja y dijo, ábrela y echa un vistazo. Después de abrirla, encontré un anillo adentro, incrustado con una joya de ópalo deslumbrante, que parecía de mucho valor. De repente, mi corazón comenzó a latir violentamente. Levanté la cabeza y lo miré perpleja. ¿Qué significaba que él me diera un anillo? Sin embargo, Damien se acarició casualmente mi cara con su dedo. Él había jugado al baloncesto durante años, y sus articulaciones eran un poco ásperas. Cuando hizo eso, hizo que mi corazón temblara. Todos los viejos amigos alrededor sabían que lo había querido durante muchos años, y comenzaron a animar y burlarse. Damien, eres genial. ¿Qué significa dar un anillo, Damien? Dile algo. Bésala, bésala. De inmediato, mi rostro se puso rojo y caliente. Pero soporté mi timidez y lo miré fijamente a Damien. Sin embargo, él simplemente sonrió tranquilamente y dijo, basta. Si sigues making ruido, te pegaré una paliza. Justo cuando no podía evitar preguntarle, la puerta de la habitación privada fue repentinamente abierta. Una mujer con un mini vestido ajustado y una figura curvilínea entró corriendo como el viento. Después de mirar a su alrededor, fijó su vista en mí. Antes de que pudiera reaccionar, ella levantó la mano y me dio una fuerte bofetada. Ella no se detuvo en absoluto con esta bofetada. Me dieron un golpe al costado, y probé un sabor un poco salado y oxidado en la esquina de mi boca. Todo el mundo estaba atónito. Tardó un buen rato en que mi mejor amiga se despertara. Ella se separó de la mujer y dijo enojada, ¿estás loca de veras? ¿Quién demonios eres? Soy la novia de Damien. La mujer se volvió aún más arrogante. Ella extendió la mano para golpearme de nuevo, pero fue arrastrada al lado por amigos que la empujaban y apartaban. Cubrí conmovida mi mejilla hinchada y caliente y miré a Damien de lado. Sin embargo, Damien simplemente frunció el ceño y metió las manos en los bolsillos, diciendo: Vivian, ¿qué estás haciendo? El pecho de la mujer llamada Vivian se elevó violentamente. Después de acomodarse el cabello, me miró de arriba abajo con una mirada lateral, y sus palabras eran como flechas envenenadas. ¿Qué estoy haciendo? ¿No has visto a alguien golpeando a un amante? Para ser honestos, Serafina, siempre has estado acechando a Damien como un fantasma. ¿No eres barata? Sabes claramente que él tiene una novia, pero sigues aferrándote a él. ¿Estás tan desesperada por un hombre que has perdido la cabeza? No sabía en absoluto quién era esta mujer. Giré rígidamente mi cuello hacia Damien y le pregunté en blanco: ¿Tienes una novia? Obviamente, cuando le pregunté antes, él me pellizcó la cara y me dijo: no la tengo. No eres la única que está a mi lado. Damien asintió despreocupadamente: acabo de tener una. Lo siento, Serafina. Ella tiene un temperamento tan malo. Vivian, pídale disculpas. Serafina es solo mi hermana. Si tienes algo que decir, dielo. ¿Por qué la golpeaste? Vivian se rió con desprecio.
¿Qué clase de hermana se flirtea todos los días con su hermano e incluso acepta un anillo? Creo que si no le doy una lección, probablemente se subirá a tu cama, hermano. Sus palabras fueron completamente despiadadas. De inmediato, mi rostro se puso pálido. Todo el mundo me estaba mirando. Incluso aquellos que antes habían hablado en mi defensa ahora tenían una mirada extraña en sus ojos, como si yo fuera realmente un amante que se había metido en una relación ajenas. Sin embargo, aunque me gustaba Damien, todavía tenía mi línea de fuego. Cuando él tenía una novia, nunca tuve una relación ambigua con él, y apenas le envié mensajes. Si hubiera sabido que él tenía una novia hoy, ni siquiera lo habría invitado a mi fiesta de cumpleaños. Ahora estaba acusada injustamente de esta manera, pero Damien no estaba dispuesto a decir una palabra por mí. Solo mi mejor amiga le miró con rabia a Damien y dijo: «Los dos estáis actuando en concierto como si estuvierais cantando un dúo. Damien, ya tienes una maldita novia. ¿Por qué sigue fingiendo que estás solo delante de Serafina? ¿Por qué ella ha golpeado a alguien? Pídale disculpas a Serafina». Vivian gruñó con desprecio, se volvió con los brazos cruzados y ni siquiera me miró. Legué con la lengua mi mejilla que aún sangraba y miré a Damien, diciendo suavemente: «Tienes que darme una explicación, ¿verdad?». Sin embargo, Damien solo respondió de una manera despreocupada y superficial: «Ella tiene un temperamento tan malo. No argues con ella. Sé que siempre has sido sensata». Miré a este hombre que había amado durante tantos años y sonreí amargamente. Resultó que siempre había sido solo un neumático de repuesto para él durante sus periodos solteros. Después de ser golpeada por su novia, todo lo que podía obtener era una frase despreocupada: «No argues con ella». Resultó que estos 8 años míos realmente habían sido solo yo emocionándome por mis propios sentimientos. Vivian me miró con una mirada sarcástica en sus ojos, como si estuviera burlando de mi descaro. Mi expresión se puso fría, y apunté a la puerta y dije palabra por palabra: «Salid». Damien estaba atónito: «¿Qué has dicho?». Inmediatamente, su expresión cambió, y la sonrisa que había estado en su rostro desapareció. Él me advirtió: «Serafina, basta. Ya te he dado la razón y te he pedido disculpas. No será divertido si sigues making ruido. Cuando llegue el momento y llores y me supliques que vuelva como hiciste antes, ya no tendré un temperamento tan bueno». Con eso, dio un puntapié en la puerta y la abrió con cara sombría y se fue. Mi cumpleaños número 28 terminó en una farsa. Llovió en mi camino de regreso. No pude coger un taxi y caminé en la lluvia en un estado penoso. Como si las cosas no pudieran empeorar, el tacón de mi zapato de tacón se atrapó en una tapa de alcantarilla, y por mucho que intentara, no podía sacarlo. La lluvia torrencial me empapó rápidamente. Me agaché en el suelo descalza en un estado penoso, y las lágrimas no paraban de caerme por la cara. Ni siquiera podía decir si era lluvia o lágrimas en mi cara. El tacón estaba atrapado firmemente y no podía sacarlo en absoluto. Pero este par de zapatos era un regalo de Damien, y realmente no podía soportar tirarlos. Hace 6 años, cuando acababa de graduarme, no podía encontrar un solo artículo de marca en mí. Cuando solicité un puesto de editora en una revista, el responsable de recursos humanos me miró de arriba abajo con una media sonrisa y me dijo que no era adecuada para su empresa y que debía probar en otro lado. Una vez mencioné accidentalmente este asunto, y al día siguiente, Damien me trajo una caja de zapatos bonita y envuelta. Abrí la caja y vi un par de zapatos de tacón YSL adentro, que eran elegantes y bonitos. Me puse nerviosa y dije: «Son demasiado caros. No puedo aceptarlos». Sin embargo, él sonrió, tiró casualmente la caja a mis manos y me revolvió el cabello cuando yo agarré apresuradamente la caja. Las chicas deben tratarse mejor a sí mismas. No siempre vayas vestida tan sencillamente. Es un desperdicio de tu buena apariencia. Aquellos tipos afuera son todos mezquinos. No lo entiendes. Rara vez usé aquellos zapatos. Cada vez que los usaba, los cuidaba cuidadosamente y los guardaba. Pero después de tanto tiempo, ya habían perdido algo de su brillo. Hoy en día, tengo muchos pares de zapatos de marcas de lujo.
Pero cuando Damien estaba cerca, todavía usaba este par. No sé si era porque era el primer regalo de él o porque estaba acostumbrada a usarlos. Pero realmente no podía soportar tirarlos. Intenté desesperadamente sacar el zapato durante mucho tiempo. El broche me rasgó la mano, y la sangre salió. Que fue rápidamente lavada por la lluvia, pero el tacón no se movió en absoluto. Justo cuando estaba casi desesperada, un paraguas apareció sobre mi cabeza. Una joven chica frunció ligeramente el ceño. Ella extendió la mano e intentó sacar el zapato varias veces pero no pudo. Entonces dijo directamente: «No hay nada que hacer con este zapato. No puedes mantenerlo». Apreté mis dedos, y mis uñas se hundieron en la palma de mi mano. «Vamos». Ella se acercó el paraguas más a mí y dijo: «Si no te vas, no hay nada que puedas hacer. Solo te quedarás atrapada aquí empapada en la lluvia. A veces, cuando no hay otra opción, simplemente tienes que tirar las cosas. Creo que tienes este par de zapatos desde hace mucho tiempo. Es hora de comprar un nuevo par». Muchas escenas sobre Damien pasaron por mi mente. Cuando hice el examen de ingreso a la universidad, renuncié a la universidad que me gustaba y me mudé a la misma ciudad que él. Después de graduarme, dejé mi ciudad natal y me mudé a una ciudad completamente ajena para desarrollarme por causa de él. Solo quería verlo más y estar a su lado un día más. Él tomaba una bicicleta compartida y me llevaba por los cerezos en flor en primavera. Cuando caminábamos por la playa fluorescente, él me ponía su abrigo. Cuando los fuegos artificiales estaban explotando, él me agarraba las manos fuertemente. Damien nunca me dio una identidad adecuada. Pero parecíamos una pareja que llevaba juntos mucho tiempo. El día que murió su madre, lo acompañé a hacer los arreglos del funeral e incluso me puse de luto con él. Los padres de Damien se divorciaron cuando él era joven, y él creció con su madre. Ese mes, él casi se derrumbó. No dormía, no comía ni bebía, y simplemente se acostaba en casa como un cadáver andante. Simplemente renuncié a mi trabajo y lo cuidé en casa. Preparé 3 comidas al día y se las di, obligándolo a comer. Le hablaba todos los días. Medio mes después, Damien finalmente habló. Sus ojos estaban llenos de vetas rojas. Él se inclinó rígidamente y dijo: «Serafina, ya no tendré una madre. ¿Crees que al final, todas las personas a nuestro alrededor se irán, y estaremos solos?» Lo abracé fuertemente, llorando y prometiéndole: «Siempre estaré contigo, Damien. Llora si quieres». Damien lentamente puso sus brazos alrededor de mí y enterró su cabeza en mis brazos. Después de mucho tiempo, sentí un parche de humedad extendiéndose en mi ropa. Dijo con voz ronca: «Serafina, solo tengo contigo. Nunca puedes dejarme». Pero ahora, todo lo que obtuve fue una frase despreocupada: «No argues con ella. Siempre has sido sensata». De repente, cubrí mi cara y me eché a llorar entre sollozos. ¡Qué ridículo! Ella era su novia. Por supuesto, él se pondría detrás de ella. Incluso si los demás me calumniaban, él todavía la defendería. Solo pensé que después de estar juntos durante tantos años, realmente tenía un poco de lugar especial en su corazón. Resultó que todo era solo mi ilusión. Él simplemente me mantuvo atrapada, teniendo una relación ambigua conmigo, pero no retrasó en cambiar de novia una tras otra. Yo era como un burro tonto atado a un molino, tentado por la zanahoria delante de mí y corriendo en círculos en el mismo lugar. Al final no quedó nada. La chica se asustó de mí y dijo con desconcierto: «¿Te gustan tanto estos zapatos? Entonces, ¿qué te parece si voy a buscar a alguien para ver si hay alguna manera?» Levanté la cabeza y dije con voz ronca: «Gracias, pero no es necesario». «Tienes razón. Han pasado tantos años. Es hora de comprar un nuevo par». Cuando llegué a casa, me enfermé gravemente. La fiebre alta alcanzó los 41 grados Celsius y me admitieron directamente al hospital con neumonía. Llegué a esta ciudad extraña por Damien. No tengo ni familiares ni muchos amigos aquí. Mi mejor amiga no podía sacarse un permiso de trabajo, así que tuvo que llamar en secreto a Damien.
Ella pensó que estaba dormida y dijo en voz baja: Serafina se enfermó al mojarse en la lluvia ese día. ¿Podrías venir y cuidarla? Sé que es incómodo ya que tienes una novia. Solo necesitas vigilarla mientras se pone una inyección durante media jornada. Aún no se ha despertado y me preocupa que algo le pase. Tendré tiempo libre para venir por la noche. Era muy tranquilo por la noche, así que podía oír claramente la voz de Damien. Estuvo en silencio un rato y luego se rió. No estabas muy feroz cuando me dijiste que me fuera. Si eres tan capaz, entonces, ¿por qué me buscas? Mi mejor amiga apretó los dientes y dijo: Damien, mira cómo Serafina te ha tratado durante todos estos años. Eres tan despiadado. Sin embargo, hubo el sonido de una mujer en el teléfono. La voz suave y coqueta de Vivian sonó: ¿A quién estás llamando? Ven aquí rápido. Ya he llenado la bañera. Luego hubo el sonido de besos pegajosos. Después de un momento, Damien jadeó y dijo: Cuelga. No me busques más en el futuro. Esta fiebre llegó con tanta fuerza que casi perdí el conocimiento. En un extravío, parecía que había vuelto a aquellos años. En aquel momento, solo tenía 17 años. Cuando fui a ver un partido del equipo de baloncesto de la escuela con mis amigos una vez, un del equipo de baloncesto pidió mis datos de contacto. Estaba tan concentrada en mis estudios en aquel entonces y no estaba realmente interesada en este tipo de cosas, así que le rechacé directamente. Pero después de eso, él me siguió persiguiendo con ahínco y venía a buscarme todos los días. Más tarde, una chica malvada que le gustaba se enteró de esto y siempre me fastidiaba. Incluso reunió a un montón de sus amigas y me bloqueó en todos lados. Me encerraban en el baño, me golpeaban con un trapeador empapado en agua sucia y trataban de arrancarme la ropa y tomar fotos. Mis padres se habían divorciado en aquel entonces y yo vivía sola con mi abuela. Nadie se preocupaba por mí y no sabía a quién acudir. Vivía con miedo todos los días. La noche antes del examen intermedio, ese compañero de estudios mayor me declaró su amor. Esa chica se volvió loca y encontró a un grupo de personas para detenerme después de la escuela y me arrastró a un callejón, apretando un matorral de cigarrillo contra mi cara. Todavía recuerdo su mirada venenosa hoy en día. Ella tiraba de mi cabello histéricamente y decía: veré hoy. Sin esta cara, ¿qué más puedes usar para seducir a los hombres, puta? El matorral de cigarrillo encendido se acercaba a mi globo ocular. Justo cuando mis párpados se abrieron a la fuerza y estaba obligada a llorar, un balón de baloncesto de repente voló directamente desde lejos y le dio un duro golpe en la cabeza a esa chica. Me caí de repente al suelo y levanté la vista con lágrimas en mi cara. Todavía había un poco de resplandor deslumbrante del sol poniente en la tarde. Una figura alta se acercó contra la luz. El chico con una mano en el bolsillo llevaba un sombrero y una mascarilla, solo mostrando su nariz recta y sus ojos profundos. Cuando hablaba, había un toque de aire de bribón. ¿Qué estás haciendo? La chica malvada cubrió su cara y se levantó cojeando, apretando los dientes y diciendo: ¿Quién demonios eres? Mírate los propios asuntos. El chico se rió. Después de un momento, se acercó amenazadoramente, con un destello de feroz en sus ojos. Estás en mi camino. Vete. La chica malvada quería decir algo más, pero alguien al lado de ella le tiró de la manga y le susurró con voz asustada: Hermana, parece que es Damien. Aunque era bastante lenta en este aspecto, había oído el nombre de Damien. Él era un auténtico bravucón en la escuela. En su máximo, una vez luchó contra 8 bravucones de otras escuelas por sí solo, y 4 de ellos terminaron en el hospital. La chica malvada se volvió inmediatamente cobarde. Apretó su puño, me miró con rabia, vaciló durante mucho tiempo y finalmente soltó una amenaza y se fue corriendo con su gente. Solo espera. Después de que todos se fueron, me esforcé por levantarme con mis débiles piernas después de mucho tiempo y me atreví a agradecerle. Colega Damien. Gracias por hoy. Sin embargo, él solo me miró, se rió con desprecio y se fue. Antes de eso, nunca había tenido la sensación de sentirme atraída por alguien. Sin embargo, en el momento en que nuestros ojos se encontraron,
Sentí un violento temblor en mi pecho por primera vez. Don, latía en mi alma como una caballería que irrumpió en mi corazón. A partir de ese día, parecía que había encontrado la dirección de la órbita de mi vida. Al día siguiente, encontré su salón de clases y quería agradecerle sinceramente. Damien era igual que el día que lo vi, con facciones tridimensionales, cejas negras gruesas y un toque de arrogancia. Cuando fui allí, había varios chicos vestidos casualmente a su alrededor, guiñándole el ojo y burlándose de él. Damien es genial. ¿Cuánta es esta? Esta es la tercera hoy. Damien es tan encantador. Mi cara se puso roja y me acerqué con cuidado y dije, ese día, gracias. Debido a que estaba demasiado nerviosa, mi voz era tan suave como la de un mosquito. Él frunció el ceño con impaciencia. No estoy interesado en ti en absoluto. Vete de aquí a toda prisa. Mi cara se puso pálida. Sin embargo, por alguna razón, todavía seguí buscándolo de manera inflexible después de eso. Al principio, él tenía una actitud muy mala hacia mí, siempre me decía que me fuera, e incluso me empujó contra la pared para asustarme. Después de que lloré, él maldecía y retrocedía un poco con desconcierto. Con el paso del tiempo, Damien parecía acostumbrarse gradualmente a mi presencia y dejó de decirme que me fuera. Incluso se detendría voluntariamente a mi lado cuando me torcí el tobillo y me llevaría a casa con una cara sombría. Poco a poco, nuestra relación parecía comenzar a cambiar. Él se volvió cada vez más paciente conmigo, sonreía y me revolvía el cabello, viajaba a través de la mitad de la ciudad para comprar los pasteles que me gustaban y me abrazaba y consolaba desesperadamente cuando lloraba por mis notas que iban disminuyendo. Pensé que él también me gustaba. Así que en la noche después del examen de ingreso a la universidad, finalmente me lancé y confesé mi amor. En una noche estrellada, mi cara enrojecida se reflejaba en sus ojos. Él me miró durante mucho tiempo antes de preguntarme por qué me gustaba él. Bajé la cabeza y tartamudeé para decirle que era porque él me salvó ese día. ¿Te salvó? Damien se quedó atónito por un momento, como si ya se hubiera olvidado de ese día. Apreté los labios y repetí lo que pasó ese día, sintiendo mi corazón latir violentamente mientras levantaba lentamente la cabeza. Desde ese día, te he gustado. Damien, tú, para mi sorpresa, su cara se oscureció repentinamente y me miró fríamente. Después de un momento, una curva sarcástica apareció en la esquina de su boca. Serafina, las chicas que me gustan podrían dar 3 vueltas al campo de deportes. ¿Quién demonios eres tú? Mi corazón lleno de alegría se rompió en pedazos ese día. Incluso olvidé cómo caminé a casa ese día. Simplemente no podía entender en absoluto cómo Damien, que había sido tan bueno conmigo, podía tratarme de esta manera. Claramente él también debía haberme gustado. Sus ojos, sus acciones, su actitud única hacia mí. No soy tonta. ¿Cómo no podía sentirlo? Después de eso, Damien me ignoró durante mucho tiempo. Justo cuando pensé que estábamos terminados, un día 3 meses después, vino a buscarme como si nada hubiera pasado. Vamos. Ven a verme jugar al baloncesto. Admito que soy débil. Así que después de pensar durante mucho tiempo que debía rechazarlo directamente y firmemente y decirle fríamente que había muchos chicos que me buscaban y quién se creía él. Pero esas palabras se me quedaron en la lengua por un rato y luego suspiré y dije, está bien. Desde entonces, la actitud de Damien hacia mí ha cambiado. A veces podía sentir claramente su intensa mirada sobre mí, pero cuando me volvía, él se volvía la cabeza como si nada hubiera pasado. Siempre me mantuvo en tensión, pero no detuvo a las mujeres a su alrededor de venir y ir. Y después de darse cuenta de que me pondría triste por aquellas mujeres, él parecía estar adicto a este juego. Cada novia que tenía la traía a mostrarme por alguna razón, y luego se satisfacía disfrutando de mi aspecto abatido. No sé por qué. A veces, pienso que el amor es realmente algo terrible, como una red hermética. Sé claramente que si sigo así, estaré perdida, pero estoy tan atrapada que no puedo liberarme y solo puedo hundirme más y más profundo, luchando desesperadamente en el dolor.
Han pasado 8 años y siempre hemos mantenido esta relación enferma. Pero ahora, realmente estoy cansada. En mi sueño, vi de nuevo a ese chico llevando un sombrero. Esta vez, no lo perseguí más. Solo sonreí y le dije, gracias por todos estos años. No te acompañaré en el camino que viene. El chico me miró durante mucho tiempo y finalmente su figura desapareció en el viento. Comencé a tratar de olvidar a Damien. Realmente es difícil. Lo he tenido tan lleno en mi corazón y en mis ojos durante demasiado tiempo. Una vez que intento sacarlo, siento que se ha abierto un gran agujero tanto en mi cuerpo como en mi espíritu. Cuando sopla el viento, se siente vacío y doloroso. Justo cuando estaba tratando de concentrarme en el trabajo, el delegado de clase de la escuela secundaria me llamó y dijo que se había organizado una reunión de clase y me preguntó si iría. Mantuve mi teléfono y estuve un poco atónita. Subconscientemente, pregunté, ¿y Damien? ¿Va él? El delegado de clase me mofó con un tono curioso. Después de todos estos años, ¿todavía estás pensando en él? ¿Él no va? He oído decir que va a viajar con su novia. Serafina, es hora de soltar algunas cosas. Has perdido tantos años de tu propia vida. Solo entonces me sentí aliviada y dije, no pasa nada. Todo está en el pasado. Solo temía que sería incómodo si nos encontráramos. Entonces iré. Aunque no todos los compañeros de clase vinieron a esta reunión, todavía había bastante gente. Cuando llegué, ya había muchas personas sentadas en la habitación. Sin embargo, para mi sorpresa, Damien y Vivian también estaban allí. Todas las sillas alrededor estaban ocupadas excepto la que estaba al lado de Damien. Quería encontrar una excusa para irme, pero en cuanto me vio, Vivian se rió con desprecio y dijo a los compañeros de clase al lado suyo en una voz que todos en la habitación podían oír, algunas personas realmente no pueden vivir sin hombres. No pueden esperar a clavarse los ojos en el novio de otras personas todos los días. ¿No crees que esa clase de personas son baratas? Los compañeros de clase al lado suyo no lo entendieron y dijeron, sí, realmente es barato. ¿No es esto un amante? Apreté mis puños con fuerza y en cambio me provocó enojarme. Simplemente saqué la silla y me senté. El rostro de Vivian se oscureció, y se volvió aún más descarada en sus palabras, maldita sea. Realmente eres descarada. Damien, del lado, sin embargo, me miró. En realidad parecía estar de buen humor. Abrió la boca como si quisiera decirme algo, pero me volví la cabeza y no lo miré. No fue hasta que vi a esta persona de nuevo que el dolor de corazón que llevaba tiempo sin sentir hizo que me diera cuenta de que todos mis esfuerzos anteriores habían sido en vano. Después de todo, todavía no podía dejarlo. A veces realmente odiaba a mí misma por ser tan débil. Quería poder retroceder en el tiempo a cuando tenía 17 años. Habría sido mejor si hubiera dejado que esas personas me golpearan en aquel entonces. Habría sido mejor si Damien no hubiera aparecido en lugar de sufrir el lento y torturoso dolor como si fuera cortado por un cuchillo romo durante miles de días y noches después. Vivian frunció los labios y tomó el brazo de Damien, actuando de manera coqueta y dijo, Damien, acabo de hacerme las uñas, y no puedo pelar el camarón. ¿Por qué no me los pelas tú? Damien se negó directamente, si no sabes cómo pelarlos, entonces no los comas. El rostro de Vivian se heló. Esta respuesta estaba dentro de mi expectativa. Damien era bastante exigente. Le gustaba comer mariscos y cosas por el estilo, pero odiaba tener las manos manchadas con un olor a pescado. Así que cada vez que salíamos juntos, él nunca pelaba las conchas por sí mismo. Siempre yo le pelaba. ¿Cómo podría él pelar camarones para otros? Vivian insistió, entonces pídele que te los pele a ella. Luego me miró con una sonrisa malvada en sus ojos. Serafina, ¿no te encanta pelar camarones? Bueno, entonces pélalos para mí. Estaba furiosa y estaba a punto de hablar cuando Damien empujó directamente su plato hacia mí y dijo despreocupadamente, pélalos para ella. Me quedé helada por completo y lo miré. Sinceramente, a veces realmente no entendía por qué, aunque le era tan buena, él siempre encontraba maneras de atormentarme.
Mis amigos una vez me regañaron de frustración, los hombres son todos baratos. Cuanto más bueno eres con ellos, más te desprecian. ¿No lo entiendes en absoluto? Por supuesto que lo entendía. No era tonta. Pero me gustaba él. ¿Cómo podía soportar no ser buena con él? Mis ojos se pusieron ácidos de forma lastimosa. Apreté los labios con fuerza, refusing to let the tear fall. No, dije con voz temblorosa. Vivian frunció los labios con una sonrisa sarcástica y se apoyó en Damien, viéndome con tranquilidad. Damien se rió. Serafina, te salvé en aquel entonces. ¿Qué? ¿Ahora ni siquiera harás esta pequeña cosa? Siempre había odiado que mencionara este asunto. En el pasado, cuando hablaba de ello, él perdía la compostura sin razón. Esta vez, en realidad, lo mencionó él mismo voluntariamente. Pero no podía. Esa vez, de hecho, le debía algo. Bajé la cabeza, sintiendo las lágrimas temblando en mis ojos pero siendo obstinada y refusing to let them fall, y dije con voz ronca, está bien, los pelaré. Después de pelarlos esta vez, ya no le debía nada más. En medio de la mofa silenciosa de Vivian, cogí un camarón. La concha del camarón era muy dura. Me pinchó accidentalmente la espina afilada, y la sangre salió rápidamente de mi dedo. Limpié casualmente la sangre y seguí pelando. Cuando terminé de pelar todo el plato de camarones, mis dedos habían sido pinchados varias veces. Damien no había dicho nada en todo momento, solo me miraba fríamente. Empujé el plato y me quedé en silencio. La expresión de Damien era sumamente fea, y su voz era fría. Serafina, ¿realmente te importa tanto lo que pasó en aquel entonces? Es que siempre que alguien te salvó una vez en aquel entonces, no importa quién fuera, te gustaría y estuvieras dispuesta a hacer lo que ellos pidieran. Sinceramente, nunca había entendido por qué Damien se preocupaba tanto por lo que pasó en aquel entonces. En mi opinión, eso era solo el comienzo de nuestra relación. Sin embargo, cada vez que lo mencionaba, él explotaba de rabia, era sarcástico conmigo y luego me daba el silencio. Cada vez, tenía que convencerlo durante mucho tiempo. Sin embargo, en este momento, ya no tenía energía para discutir con él. Esta relación era demasiado tormentosa y ya había agotado toda mi ilusión. Dije cansada, sí. Si no me hubiera salvado en aquel entonces, no te habría gustado en absoluto. Esta también era la verdad. Damien y yo éramos completamente dos tipos de personas diferentes. Al principio, estaba llena de pensamientos sobre estudiar. Era el tipo de estudiante que más gustaba a los profesores y el tipo de hijo de los demás, de quien los padres hablaban. Mientras que Damien era un auténtico bravucón de la escuela. Pasaba todo el día enamorándose y peleándose. Era el estudiante más problemático para los profesores. Solo que tenía buenas notas y su familia era rica. Los profesores no podían decirle nada y solo podían dejarlo en paz. Si no hubiera sido por ese incidente, deberíamos haber sido como dos líneas paralelas que avanzan rectas y nunca habríamos intersectado en esta vida. En cuanto terminé de hablar, el rostro de Damien se oscureció repentinamente. Tiró sus palillos al lado con fuerza, y la manera en que me miraba hacía que mi espalda se pusiera de los nervios. Vivian cogió el plato de camarones que había tardado mucho tiempo en pelar y sonrió. ¡Qué cosas sucias! Temo que me dé diarrea si los como. Con eso, tiró casualmente todo el plato de camarones al cubo de basura. Ya no podía soportarlo más. Cogí mi bolso y salí corriendo hacia la puerta con desconcierto. Sin embargo, en cuanto abrí la puerta, me topé directamente con la persona que entraba por el otro lado. Lo siento, murmuré. La persona que entró se detuvo y me miró sorprendido. ¿Serafina? Levanté la cabeza y me encontré con un par de ojos sonrientes. El hombre alto me miró un rato para reconocerme y luego sonrió. Eres esa. Serafina, ¿verdad? Soy Aidan de la clase 3. ¿Me recuerdas? Las lágrimas en mis ojos estaban a punto de salirse. ¿Cómo podía recordar quién era Aidan? Sin embargo, cuando eché un vistazo de reojo, vi que el rostro de Damien cambió repentinamente y se levantó bruscamente.
Aidan continuó, no me recuerdas. En aquel entonces, un montón de chicas te rodeaban, y te salvé. Oye, realmente eres desagradecida. Su voz estaba llena de risa, pero sentí como si toda la sangre en mi cuerpo se hubiera drenado en un instante, y mi mente se quedó en blanco. Después de mucho tiempo, cuando la expresión de Aidan se había vuelto un poco natural, levanté rígidamente la cabeza y dije suavemente, ¿qué has dicho? Damien estaba allí, apretando sus puños con fuerza. Aidan estaba confundido y se tocó el cabello, riéndose torpemente, solo estaba bromeando. No te tomes en serio lo que pasó en aquel entonces. No quería decir nada más. Levanté lentamente la mano y agarré su brazo con fuerza, diciendo con voz ronca, en aquel entonces, era tú en aquel entonces. ¿Era tú quien me salvó? Aidan asintió, sí. Recuerdo que esa chica de la clase 1 siempre tenía un problema contigo y siempre te estaba buscando problemas, ¿verdad? En aquel entonces, yo pasé casualmente después de jugar al baloncesto y le di un golpe. ¿Qué te pasa? ¿No era Damien? Ni siquiera sabía lo que estaba diciendo ya. Mi boca parecía tener su propia conciencia. Aunque mi mente estaba en un desorden, todavía pregunté, ¿Damien? ¿Damien? Él sonrió, ¿está también Damien aquí? En aquel entonces, algunas personas decían que éramos un poco parecidos en las cejas y los ojos. Debes haberme tomado por él. Al mirarlo de cerca, realmente se parecía un poco a Damien. Tenía una ceja alta y ojos profundos. Si llevaba una mascarilla y un sombrero y el mismo uniforme escolar, realmente era posible confundirlo. Me sentí fría por completo y lo miré en blanco. Pero nunca te volví a ver después de eso. Oh, algo pasó en mi familia en aquel entonces. Después, me fui al extranjero. ¿Cómo estáis todos? Mi mano cayó débilmente. Aidan todavía estaba hablando, pero ya no podía oírlo claramente. Solo había un zumbido en mi cabeza. Si escuchaba con atención, parecía que era solo un vacío. Volví lentamente y miré a Damien detrás de mí. Su rostro era pálido como un fantasma, sus labios estaban apretados y evitó inconscientemente mi mirada. Tanteé hacia atrás, sin poder llorar ni reír. Al final, solo pude sacar una expresión distorsionada y extraña. No era él. ¿Cómo no podía ser él? Si no era él, entonces, ¿qué habían sido estos años míos? Un chiste engañoso a sí mismo. Damien se apresuró a perseguirme y agarré mi brazo. Serafina, escúchame explicar. Yo. En los ojos sorprendidos de todos, retiré mi mano que estaba entumecida por el shock. No me detuve en absoluto con esta bofetada, y un parche enrojecido y hinchado apareció rápidamente en la mejilla de Damien. Sin embargo, él no le importó en absoluto. Solo me miró fijamente y dijo, «Te has dado suficiente bofetadas. Si no, puedes continuar hasta que te desahogues». Levanté la cabeza y finalmente no dejé caer las lágrimas en mis ojos. Basta. Esta farsa de tantos años. Resultó que esta persona delante de mí nunca había sido digna de mis lágrimas de principio a fin. Lo miré fríamente a Damien. Él parecía ser picado por mi mirada, y su rostro mostró inesperadamente un poco de pánico por primera vez. Por un momento, parecía que nuestros roles se habían invertido. Serafina todavía quería hablar, pero lo interrumpí. Damien, dije palabra por palabra, ¿por qué no te mueres? Salí corriendo del hotel con desconcierto. Damien no me persiguió. Solo estaba allí detrás de mí atónito, pareciendo que se había convertido en una estatua, sin moverse en absoluto. Caminé por el camino, con mi mente en un desorden, con innumerables pensamientos entretejidos, pero no podía agarrar ninguno de ellos. Finalmente me di cuenta con retraso por qué Damien nunca me había permitido mencionar ese incidente. Resultó que él siempre supo que me había equivocado de persona y había estado viéndome jugar como una tonta. Resultó que todos los años míos de lo que pensé que era una dedicación voluntaria en realidad habían sido solo un error despreciable. Solo no entendía por qué él había hecho esto. De repente, una escena en mi mente.
No recuerdo cuántos años atrás fue. Damien me llevó a subir una montaña. Estaba cansada como un perro, gritando que ya no podía subir más. Él me llamó un forastero, pero todavía me cargó en su espalda y llegamos a la cima de la montaña paso a paso. El amanecer de aquel día era bonito. 10.000 rayos de luz dorada salieron de una línea fina en el horizonte. El cabello de Damien se volvió desordenado por el viento, mostrando su frente lisa, con gotas cristalinas de sudor en ella. Yo estaba tumbada en su espalda, sintiendo que el lugar donde nuestros cuerpos se tocaban se calentaba cada vez más. Aunque había mucho ruido alrededor, solo podía oír el intenso latir de un corazón. No sabía si era el mío o el suyo. Después de mucho tiempo, él dijo de repente: «Serafina, si la persona que te salvó en aquel entonces no hubiera sido yo, todavía me habrías gustado». No dudé, no hay tal sí. Después de todo, eras tú. La voz de Damien era un poco fría, era solo un asunto sin importancia. Cualquiera podía haber intervenido. ¿Realmente necesitas preocuparte tanto? No entendía en absoluto la implicación de sus palabras en aquel entonces y continué: ¿cómo podía ser una cosa pequeña? Bajé la voz y dije: te gusté a primera vista. No habría funcionado si hubiera sido alguien más. Justo cuando pensé que nuestra relación podía desarrollarse más, Damien se oscureció repentinamente, se levantó y me tiró de su espalda, diciendo enfadado: «Estoy cansado. Puedes bajar tú sola». Siempre había sido cambiante de humor. Aunque estaba confundida, no dije mucho. Al día siguiente, consiguió una novia, y nuestra relación pareció haber cambiado de sabor desde entonces. Ahora entendía por qué. Solo que el precio era demasiado pesado. Me agaché débilmente en el costado del camino y me eché a llorar. Todo, había sido un error. No es de extrañar que hubiéramos llegado a este punto. Me quedé en casa atónita todos los días. El impacto de este incidente es tan fuerte que no tengo energía extra para hacer otras cosas. Bloquearon todos los datos de contacto de Damien. Si no puedo lidiar con él, al menos puedo evitarlo. Realmente no quiero ver a esta persona nunca más. Verlo parece recordarme lo tonta que solía ser. Sin embargo, aunque no voy a buscar problemas, los demás no me dejarán en paz. 3 días después por la noche, el timbre de mi casa sonó seguida de golpes urgentes e irritados en la puerta. Me arrastré para echar un vistazo y vi a Vivian de pie fuera de la puerta. Ella había perdido completamente su elegancia anterior. Llevaba una camiseta casual y no tenía maquillaje, y su tez era un poco blanquecina. Sus ojos parecían que habían llorado y estaban muy rojos e hinchados. En cuanto abrí la puerta, comenzó a gritar y maldecir como una loca. «Serafina, ¿puedes dejar de ser tan barata? Hay muchos hombres en el mundo. ¿Por qué tienes que poner tus ojos en Damien? Puedes dejarlo en paz». Fruncí el ceño y dije: «¿De qué estás hablando? Todavía está fingiendo que no entiendes». Sus ojos estaban rojos y dijo histéricamente: «Damien me rompió». «¿Por qué me rompió sin razón?» «Es todo por ti. Por favor, Serafina. ¿No puedes ir a molestar a alguien más en lugar de eso?» Crucé los brazos y dije fríamente: «Esto es entre ustedes dos. No he contactado con Damien durante mucho tiempo. Si tienes algo que decir, ve directamente a él». Con eso, estaba a punto de cerrar la puerta. Pero Vivian no se lo iba a permitir. Empujó contra la puerta y entró corriendo directamente, levantando el brazo para golpearme. «Es todo por ti, puta. ¿Qué más puedes hacer aparte de seducir a los hombres? Si no puedes vivir sin hombres, ¿por qué no te vendes?» Su expresión loca de repente me llevó de vuelta a la escuela secundaria. Me estaba culpando sin razón. Claramente no había hecho nada mal, pero siempre podían culparme con justicia. Pero esta vez, ya no quería soportarlo más. Agarré el puño de Vivian y le di una bofetada en la cara con la otra mano. Bofetada. Después del sonido seco, ella cubrió su cara y me miró con incredulidad, chillando: «¿Cómo te atreves a golpearme?» Bofetada.
Le di otra bofetada y me rí con desprecio. Si quiero golpearte, ¿necesito elegir un día? Damien me dijo antes que no tenía novia. Desde que me enteré de que ustedes dos estaban juntos, ni siquiera he contactado con él una vez y hasta lo he bloqueado. ¿Qué más quieres? En lugar de desahogarte conmigo porque no puedes mantener a tu hombre, es mejor que vayas a preguntarle a él por qué se separó de ti. La miré de arriba abajo y dije con desprecio, incluso si fuera yo, no te gustaría. Mira a ti, sin modales como si no tuvieras madre para enseñarte. Tú. Vivian se puso roja de enojo y me miró como si me quisiera devorar viva, con sangre casi goteando de sus ojos. Maldita sea, ella se acercó a pelear conmigo pero de repente fue agarrada por alguien detrás de ella. Basta. Damien, que entró desde fuera, estaba furioso. No te dije que no tiene nada que ver con Serafina y te pedí que no vinieras a buscarla. Vivian estaba loca y dijo, no tiene nada que ver con ella. Te pasaste toda la noche mirando sus fotos. Y me dices que no tiene nada que ver con ella. Damien, si no me gustas, ¿por qué te hiciste mi novio? No te debo nada. El rostro de Damien se puso frío y dijo, solo estábamos divirtiéndonos en primer lugar. No dijiste lo mismo al principio. No seas tan ridícula ahora. Los ojos de Vivian se pusieron rojos y las lágrimas cayeron. Ella señaló su rostro y dijo con voz temblorosa, me ha dado una bofetada. Me ha dado una bofetada. ¿No lo has visto? ¿No vas a hacer nada al respecto? Damien estaba un poco impaciente y dijo, ¿no le has dado una bofetada a ella también? Considéralo como un empate. Deja de quejarte y vete de aquí. Vivian lo miró con los ojos abiertos de sorpresa, con una expresión de incredulidad total. Después de un momento, lo miró con odio y dijo, Damien, eres tan cruel. Ustedes dos no tendrán un buen final. Ella salió corriendo de la puerta con un sollozo. Solo Damien y yo nos quedamos en la habitación. Apunté cansadamente a la puerta y dije, vete. Damien bajó la cabeza y dijo suavemente, Serafina, tengo algo que decirte. No lo había visto durante muchos días y parecía un poco débil y cansado. No se había afeitado y estaba desordenado. Parecía que se había quedado despierto todas las noches y su tez era muy pobre. Sabía que finalmente teníamos que resolver las cosas entre nosotros y no me negué. El tiempo no era bueno hoy. El cielo estaba nublado y oscuro, y también había truenos sordos. El viento fuerte sopló las cortinas. Damien se sentó en el sofá y dijo en voz baja, si digo que lo siento ahora, ¿puedes perdonarme? Volví la cara para mirarlo. Este hombre era realmente guapo. Sus facciones eran refinadas con un toque de arrogancia, que era el tipo de apariencia que más me gustaba. De lo contrario, no habría estado tan obsesionada con él durante tantos años. Pero ahora, de repente, sentí que este rostro era un poco repugnante. Damien, mi voz se rompió con el viento. No entiendo. ¿Por qué podrías engañarme y todavía atormentarme con tanta raíchasnis? ¿Qué diablos querías? No lo hice. Se apresuró a levantar la cabeza y dijo, solo te quiero, dijo con una sonrisa amarga. Te quiero, pero tú no me quieres. Muchas veces te pregunté si me querías por ese incidente y siempre decías que sí. No sabes cómo me sentía. Continuamente cambiaba de novia solo para verte celosa porque solo en aquellos momentos podía sentir que me querías por quien soy, no por la sombra de esa persona en aquel entonces. Su cabello desordenado bloqueó sus ojos. En la espesa oscuridad de la noche, no podía ver claramente su expresión. La voz de Damien sonaba un poco solitaria. Todos estos años, he estado a tono de alerta. Mientras disfrutaba de tu bondad, también me estaba recordando constantemente que era algo que robé. No me atrevía a estar contigo. Tenía miedo de que si te enterabas, me odiaras. Quería dejar de ser tan terca, pero realmente quería saber quién era el que realmente te gustaba. Mientras hablaba, se puso un poco emocionado. ¿Era Aidan o yo? Lo miré fríamente y no dije nada. Lo he pensando. Quizás no es algo malo.
Ahora que todo está a la luz, podemos empezar de nuevo. Damien se levantó, se acercó y se agachó delante de mí, agarrando mis manos. Serafina, empecemos de nuevo, ¿vale? Sin ese incidente de aquel entonces, sin Aidan y sin otras mujeres. No pensaré más en esto. Solo nosotros dos, ¿vale? Lo miré y después de mucho tiempo, sonreí. Damien, retiré mis manos. Es como si te estuviera conociendo por primera vez hoy. Con solo tus palabras casuales de empezar de nuevo, es como si todo el dolor que he sufrido durante los últimos años se hubiera desvanecido. Me recliné en el sofá y bajé la vista. Realmente no entiendo. Claramente me engañaste. ¿Por qué me has atormentado de esta manera durante todos estos años? ¿Te ha comido la conciencia un perro? Pensé que me salvaste y por eso fui buena contigo. Pero eres solo una persona irrelevante. ¿Cómo podías disfrutar tan cómodamente de mi bondad? El rostro de Damien se puso pálido y dijo, sé que me equivoqué. No haré nada de eso en el futuro. Solo te quiero. Claramente tenías tanto tiempo y tantas oportunidades de confesármelo, pero elegiste seguir atormentándome solo para satisfacer tu psicología despreciable. Continué, Damien, no sabes que te equivoqué. Simplemente no te puedes acostumbrar a no tener a tu perrita a tu lado. Pero desde el principio, esto no era algo que te pertenecía. Eres solo me acerqué a él y dije palabra por palabra, ladrón despreciable. Damien se puso pálido. Nunca le había hablado de esta manera antes. Me miró en blanco, como si no me reconociera. En este momento, sentí una sensación de satisfacción en mi corazón. Él me había permitido que otras mujeres me dieran bofetadas, me había hecho pelar camarones para otras mujeres y me había humillado una y otra vez. Así que cuando él estaba siendo humillado, también mostraba una expresión así. Entonces, ¿por qué era tan cruel conmigo? ¿En qué se diferencia el de aquellos que me intimidaban en aquel entonces? Desde el principio hasta el final, el que me gustaba era el chico que estaba de pie en la luz del sol en aquel entonces. No este hombre que era como una rata en el desagüe. Vete. No quería decir más. A partir de hoy, estamos completamente terminados. Damien salió corriendo de la puerta casi como si mis palabras se hubieran convertido en espadas persiguiéndolo. Después de que se fue, todavía terminé llorando amargamente. No sabía por qué. ¿Era por la compañía que habíamos tenido durante tantos días y noches, o era por los 8 años de mi juventud que había dado, o era por este malentendido deliberado pero accidental? Han pasado 8 años. Incluso criando un perro te haría sentir afecto por él, y mucho menos una persona viva. Solo pensarlo me dolía el corazón terriblemente. Pero en cualquier caso, no podía retroceder. Me había extraviado demasiado. Deje que este error se detenga aquí. El efecto secundario de este incidente no era menor que un corazón roto o incluso peor. No me quedé en casa sino que elegí ir a trabajar en lugar de eso. Me sumergí en el trabajo para estar tan ocupada que no tuviera tiempo para pensar en ello. Estaba tan cansada que me quedaba dormida en cuanto llegaba a casa, para no soñar con él. El tiempo es algo mágico pero cruel. Puede cambiar a una persona hasta el punto de no ser reconocible y también puede curar gradualmente las heridas que van hasta los huesos. Medio año después, gradualmente ya no me sentía tan mal. Un año después, lentamente lo olvidé. Excepto por algunas distracciones ocasionales, en otros momentos apenas pensaba en Damien. No esperaba volver a oír noticias sobre él en las noticias. Ese día, cuando estaba tomando una siesta, estaba mirando vídeos en Douyin y accidentalmente vi una noticia social que informaba que un hombre entró en un altercado y una pelea con otros después de emborracharse, sacó un cuchillo y los hirió gravemente. Fue condenado a 8 años de prisión. El rostro del hombre estaba en mosaico, pero todavía lo reconocí por su figura familiar a primera vista. En un instante, parecía que todos mis sentidos se hubieran desvanecido y solo podía mirar fija la pantalla del teléfono. Había muchos comentarios debajo de este vídeo. El comentario más votado era, conozco a este tipo. Es un amigo de un amigo mío.
He oído decir que estaba tan triste después de romper con su novia que ha estado viviendo una vida disipada y ha tenido un mal tiempo durante el último año. Ese día, casualmente se encontró con un grupo de bravucones cuando estaba emborrachado y entró en una pelea con ellos. Este tipo es realmente bueno para pelear. Incluso se quitó los cuchillos a aquellos tipos. Ya estaban rogando por misericordia, pero él todavía se volvió loco y los golpeó duro. Hirió gravemente a 3 personas e incluso le clavó un cuchillo en el riñón a uno de ellos. Por eso fue condenado tan duramente. En cualquier caso, es bastante triste y también bastante odioso. Quedé atónita. En este momento, el teléfono sonó. Era Vivian. No la había visto durante tanto tiempo que al principio no reconocí su voz. Solo supe que era ella cuando se presentó. En el teléfono, su voz estaba cargada de sollozos, pero todavía dijo con rencor: Serafina, Damien ha sido arrestado. ¿Podrías venir a verlo? Está en un estado realmente malo ahora, y me preocupa que no pueda aguantar. Estaba un poco distraída. Sin embargo, por alguna razón, cuando oí su voz, lo primero que vino a mi mente fue realmente ese plato de camarones. Ese plato de camarones que había tardado mucho tiempo en pelar, que luego fue apartado por Damien y finalmente tirado. Dije suavemente: no voy. Vivian dijo enojada: ¿tienes alguna conciencia? Fue arrestado por ti. Si no fuera por ti, colgué directamente el teléfono y bloqueé este número. Aunque sentí un poco de lástima, cuando pensé en estos años, no le debía nada a nadie. Me gustó sinceramente a alguien y le traté bien, pero al final, fui pisoteada por una razón despreciable. Ya no quería vivir de esta manera. Que esta relación fatigante llegue a su fin. Considera el pasado como una ráfaga de viento. Una vez que el viento sopla, todo debería desaparecer. Y todavía tengo mucho tiempo maravilloso para compensar las dificultades que he sufrido antes. Justo cuando estaba distraída, un compañero de trabajo a mi lado de repente me dio un empujón: el nuevo presidente ha llegado. ¿En qué estás soñando? Vamos ya. Solo entonces recordé que hoy era el día en que el nuevo presidente asumía el cargo, así que rápidamente lo seguí. He oído decir que este nuevo presidente acababa de regresar de estudiar en el extranjero. Provenía de una familia poderosa y era bastante capaz. Había triplicado el rendimiento de otra empresa antes y fue nombrado por los superiores para ocupar este cargo. Sin embargo, no me esperaba que la persona que llegaba fuera alguien que conocía. Los ojos de Aidan brillaron. Oh, Serafina, qué coincidencia. Hace mucho tiempo que no te veo. El sol de la tarde brillaba sobre él, creando un halo a su alrededor. Parecía que volvía a ver a aquel adolescente llevando una gorra de béisbol. Después de mucho tiempo, sonreí. Hace mucho tiempo que no te veo.